Buenas tardes, mi nombre es Nasli Díaz, hago parte del grupo 41 de Visual Basic Básico. Mis compañeros son Sara Emilia Mejía y Miguel Alexander Arias. Y este video es para la unidad 2, paso 2, identificar las estructuras básicas de programación. Dentro de la actividad nos dividimos algunas de las estructuras que nos muestran acá. Cada compañero pues resolvió e indicó los pasos solicitados para cada una de esas estructuras, y los videos los vamos a realizar inicialmente para el condicional if y luego para el bucle for. Acá ya tenemos desarrollado un programa que nos va a mostrar el desarrollo de un if, de un condicional. Entonces la idea del programa es que le podamos ingresar pues nuestros datos, un nombre, un apellido, el salario mensual que nos ingresa, y acá desglosar nuestros gastos mensuales. Calculamos los gastos mensuales haciendo una suma simple, y luego le podemos preguntar si mi salario me alcanza. Entonces van a haber tres condiciones porque tenemos un if y un if anidado. Entonces nos va a decir en caso de que sea igual el salario a los gastos, en que el salario sea mayor o el salario sea menor. Entonces acá vamos a explicar el código inicialmente con nuestro botón calcular, que lo tenemos acá. Él lo que hace es calcularnos un total de gastos. Entonces lo primero que hacemos es declarar nuestras variables. Eh, Después de declararlas, pues vamos a decirle que a gastos no lo haga igual a la suma de esas variables que ya declaramos. Cada variable va a obtener uno de los datos que el usuario va a ingresar. Eh, y el total acá nos lo va a mostrar dentro de una caja de texto, dentro de un text box. Entonces ese text box total gastos que nos lo haga igual a gastos.toString. Ese es el funcionamiento de nuestro el primer botón, que es calcular, y nos va a traer la suma de todos estos datos. Entonces esos gastos los dividimos en una tabla, en una colección de tipos de gastos, digámoslo así, que son como muy básicos y que cualquier persona que use el programa los puede tener, que es alimentación, transporte, servicios, recreación y deudas. Posteriormente vamos a darle clic aquí al botón mi salario me alcanza. Entonces él me va acá a hacer el condicional. Entonces vamos aquí. Igualmente declaramos nuestras dos variables, que son los gastos y el salario. A gastos lo vamos a hacer igual a lo que el usuario nos ingresó, o sea que nos capture ese dato. Salario nos captura igual el dato que se ingresa en salario, y acá vamos a venir a comparar. Entonces me dice sí, la condición salario sea mayor a gastos, then, o sea, esto es como un entonces si la condición se cumple, entonces muéstreme en un message box este mensaje, ¿cierto? Entonces aquí pues lo que hice fue ingresarle el nombre de la persona que llene los datos, y le va a mostrar este mensaje: su salario es mayor a sus gastos. Si no, entonces aquí es donde viene el if anidado. Entonces es un if dentro del otro if, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace este anidado? Permitirnos hacer unas preguntas mucho más puntuales. Listo, ir más allá con las preguntas, que la respuesta sea mucho más puntual. Entonces este if anidado, else if, tiene pues digamos la misma estructura, solo que acá pues el if ya no es únicamente if, sino entonces acá si la condición se cumple, entonces hágame esto. Acá si no, entonces si esta otra condición se cumple, entonces hágame esto otro. Entonces ya si ninguna de esas dos condiciones se cumple, que el salario sea mayor o que sea igual, pues tendría que ser menor. Entonces acá si no, me va a poner la última condición. Listo, entonces esos son los tres mensajes: el if anidado y el si no. Entonces ahí acá nos finaliza el if. Entonces cuando estamos realizando un condicional if, podemos digitar el if y le damos doble tap, y él ya nos muestra la codificación que mostrábamos antes, él nos completa el código. Entonces al ejecutarlo, iniciamos pues al ingresar los nombres, no sé, démosle acá María Pérez. Entonces el salario de María Pérez, digamos que es 1.000.000 de pesos.
Y acá vamos a ir dando valores a cada uno de los gastos. Entonces, alimentación, transporte, servicios, recreación y deudas. Entonces, al darle acá a calcular gastos, lo que les indicaba nos va a sumar los 5 gastos que el usuario le ingresó. Entonces, como podemos ver, está igual, tanto el salario como el total de gastos. Entonces, al darle en mi salario me alcanza, él va a entrar al IF y nos va a mostrar cuál de las 3 condiciones se cumple. Entonces, aquí le va a decir María, su salario es igual a sus gastos, ¿cierto? Entonces, digamos que acá vamos a sumarle, ponerle otro cero, que sean 10 millones de salario. Entonces lo mismo, él ya tiene calculado sus gastos y acá me va a entrar al IF y me va a mostrar qué tipo de condición se está cumpliendo. ¿Cuál es la inicial, cierto? Que el salario es mayor a los gastos. Pero por el contrario, si yo disminuyo aquí mi salario y le digo que ya no es 1.000.000 de pesos, sino 900.000 pesos, al preguntarle que entre al IF, él va a entrar a la tercera condición. ¿Cuál era? Que el salario es menor que los gastos. Muchas gracias por su atención. Acá pues finaliza la explicación de los condicionales if anidado. Gracias.